quiero hablar de la excusa absolutamente falsaria que se está utilizando para justificar dejar a la gente en la calle votando que no a este Real Decreto Ley, que son los famosos ocupas. Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que cuando suban a esta tribuna se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarles con el voto negativo a este Real Decreto Ley. Suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los ocupas que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad. Ahora, suban aquí, lo explican y se mueren de vergüenza de votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias. La pregunta que tengo hoy en la cabeza, porque sé que hay muchos espectadores interesados en la votación del Congreso. Muchos. Aquí y ahora. Entonces, ¿por qué van a tumbar el escudo social? Esta es la pregunta a la que hoy tienen que responder las fuerzas políticas que vayan a tumbar un escudo social que cubre a miles y miles de personas. Que ustedes ayudan a los delincuentes en la ocupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza la que le debería dar a usted. Para oponerse a este Real Decreto Ley no es por revolucionario, es por timorato. Utilizar la dignidad lo que no puede hacer es utilizar a la gente como instrumento y generar muchos más problemas de los que resuelve. Sí, señores del Partido Popular, tienen no, señor si Marí, no es señor Marí, señor Marí. Un momento, señorías. Un momento, señorías. Un momento, señorías. Señor Marí, tiene usted su turno previsto en esta intervención. Por tanto, tome nota de lo que desee decir y dígalo después, pero no interrumpa al interviniente. Gracias. Continúe. La dreta espanyola és així, d'educació poca. Bolaños, este Real Decreto no es para el asesor de Abascal que cobra 27.000 euros al mes y que puede pagar perfectamente la factura del gas y de la luz. Este Real Decreto es para los más de 3 millones de personas que necesitan el bono social térmico para poder pagar la luz y el gas. Este Real Decreto no es para las familias con apellido del Partido Popular que se quedan con las viviendas públicas de Alicante. Este Real Decreto es para Mariano, un señor sin apellido conocido de 67 años con pensión mínima que lo quiere desalojar su casero que tiene más de 100 viviendas en propiedad. Este Real Decreto no es para los que con la energía hacen chanchullos y se encuentran hoy en el banquillo de los acusados como sus compañeros del Partido Popular en Castilla y León por la trama eólica. Este Real Decreto es para que la gente que invierte en energía de verdad pueda recibir una ayuda para compensar los gastos de poner las placas solares o de comprarse un vehículo eléctrico. Este Real Decreto no es para el señor Mazón ni para el señor Mañueco. Este Real Decreto es para la gente que lo ha perdido todo por su nefasta gestión en la Dana y en los incendios y que si están cobrando una ayuda, por ella no paguen impuestos. Este Real Decreto no es para dar beneficios fiscales a las empresas que se pueden comprar el BOE previo pago de factura al señor Montoro. Este Real Decreto es para dar beneficios fiscales a los más de 1.200.000 autónomos que cotizan por módulos, por el régimen de módulos. Este Real Decreto tampoco no es para el novio de la señora Ayuso, que a él no le van a despedir por trabajar en una empresa privada que compra una millonada de fondos públicos. Este Real Decreto es para el trabajador se sienta protegido y no despedido por una empresa que está cobrando ayudas públicas. Este Real Decreto es para los profesores también de la Complutense de Madrid, para que sepan que votando que no a este Real Decreto, la señora Ayuso está renunciando a 3.200 millones de euros más que podría tener mañana para pagarles las nóminas a los profesores, porque este decreto lleva los mayores ingresos de las entregas a cuenta. Está claro, señores del Partido Popular, que este Real Decreto y de Vox no va con ustedes, pero hoy tienen la oportunidad de demostrar que las preguntas que hacen aquí los miércoles en la sesión de control tienen algún sentido. Señor Feijóo, ¿le preocupa la calidad de la vida de los españoles? Señora Muñoz, ¿cree que su grupo trabaja para los españoles?
Señor Tellado, ¿por qué se empeña en perjudicar la calidad de vida de los españoles? Señor Juan Bravo, ¿cree que es el momento de hacer más difícil la vida de los españoles? Y señor Hernández Quero, la pregunta se la va a hacer el señor Gil Lázaro. ¿Hasta cuándo piensan seguir burlándose de todos los españoles? Porque las respuestas las tienen en los decretos que trae el Gobierno a este hemiciclo. Porque ustedes preguntan mucho por los españoles los miércoles y votan en contra de los españoles los jueves. I senyors de Junts per Catalunya, els demanem una reflexió, perquè avui polsant el botó vermell no cau el PSC, no cau el grup parlamentari socialista, ni cau el president Illa, ni cau el president Pedro Sánchez. Vostès, el senyor Gavín va ser president de la Diputació de Lleida, la senyora Madrenas, el senyor Cruzet, el senyor Cervera van ser alcaldessa i alcaldes. Coneixen bé a la gent del seu territori. Avui, polsant el botó vermell, sortiran amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox. Amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox, que els volen il·legalitzar. L'únic partit català d'aquesta cambra, independentista i català, que se sumarà a l'aplaudiment del Partit Popular i Vox. Tindran aquest aplaudiment, però tindran l'emprenyament de molta gent de Lleida, de Girona, de Riudoms i de Port de la Selva que han confiat en vostès, Per això els demanem aquesta reflexió. Porque no hay excusas, lo ha dicho el ministro Bolaños. No hay el ESQE. El año pasado también hubo un ESQE. Era el ESQE del palacete del PNV, que ustedes lo bautizaron así. Y un mes después de la matraca, votaron a favor del escudo social con el palacete del PNV incluido. Este año la excusa es escudo social sí, ocupas no. Pero como lo ha dicho el ministro Bolaños, el Real Decreto, el texto del Real Decreto es exactamente el mismo que trajimos el año pasado y que ustedes votaron a favor, con una enmienda además de Junts per Catalunya, que la defendió aquí el señor Isidre Gavín. I de què amenaça, de què xantatge ens està parlant la senyora Madrenas? És el seu text, el mateix. I l'any passat el van votar a favor. Per això no cabe tampoco la excusa de tráigalo ustedes por separado que se lo votaremos. Porque el año pasado ya iba todo junto y lo votaron. Piénsenlo, de verdad, piénsenlo. Del verde al rojo está la abstención. Del verde al rojo está la abstención. Hoy, si pulsan el botón rojo, señorías, hoy no lo van a pulsar en contra del Gobierno. Hoy, si pulsan el botón rojo, lo que estarán pulsando será el botón de las consecuencias para miles de familias que están allí fuera esperando. Y acabo. Cuando se votan medidas de protección, cuando se vota escudo social, cuando se vota ayudar a la gente que más lo necesita, tiene que salir el buenismo que tenemos dentro. Pueden ser ustedes malos diputados votando en contra de los reales decretos, pero demuestren que son buenas personas. Todo el mundo sabe dónde está el Partido Socialista, siempre al lado de la gente, sin excusas, siempre con la mayoría social, sin el ESQE, sin el sí pero no, al lado de la mayoría social, con el botón verde y votando que sí. Muchas gracias. Gracias, presidente, ministro, señorías. Se vende casa en Málaga, Manilva, 14.000 euros, una ganga. Me la quitan de las manos, ¿no la quieren comprar? El problema es que para comprarla tienes que ser un fondo buitre y estar en connivencia con el Ayuntamiento de Manilva. Y por ese motivo se van a ir a la calle 62 familias si no lo impedimos el próximo 24 de marzo. Familias que terminaron esas casas con sus propias manos, cerrando las persianas, cerrando las ventanas, construyendo las puertas, acabando de acondicionar incluso los sistemas eléctricos. Niños y niñas que se van a ir a la calle en mitad del curso escolar. Me pregunto, señora Nogueras, que hoy no ha venido, le dará vergüenza, señora Nogueras, señorías de Junts, si eso es a lo que se referían cuando hablaban ayer de ocupas. Hoy quiero recordarles que el escudo social lo que hace es proteger a familias vulnerables, familias que se van a ir a la calle y que no tienen a dónde ir. Los únicos ocupas que hay en este país y también en Cataluña son los fondos buitre, son los grandes propietarios
que se están ocupando todas las ciudades de este país, acaparando vivienda y haciendo que suban los precios de la vivienda de manera desorbitada. Y les diré más, claro que sí, claro que estamos de acuerdo con que si una familia no tiene a dónde ir, dónde a poner a sus hijos y a sus hijas a cubierto, nos parece bien que le dé una patada en la puerta a un piso de un banco que está vacío o de un gran propietario, porque el derecho a la vivienda tiene que estar por encima de todo. Y señorías, termino. Señor Feijóo, señora Abascal, señora Nogueras, señorías del PP, de Vox y de Junts, yo hoy lo único que les deseo de corazón es que la vida les regale un poco de empatía, que la vida les dé la oportunidad de mirar a los ojos a esas personas que ustedes hoy van a poner en la calle y que ojalá lo sientan en su cuerpo, sientan en su piel lo que significa que te echen a la calle con niños y con niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza. Y al Gobierno, creo que ustedes habían podido hacer un poquito más. Muchas gracias. En muchas ocasiones empleamos nuestro tiempo o malgastamos nuestro tiempo en debates que no importan a la ciudadanía, en cosas que le quedan lejos de lo que son sus preocupaciones. Y hoy, por lo menos hoy, no es el caso. Hoy sí que hablamos de cosas que importan a la gente. Y yo quiero también referir y empezar con algunas de las cosas que se van a votar hoy y que algunos diputados y diputadas pretenden tumbar. Hoy se vota que se suspendan los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Alternativa habitacional que tienen que proveer las comunidades autónomas y entidades locales que son las competentes en el ejercicio de su autogobierno y de su soberanía, pero para las que existe un fondo económico que pueda proveer de solución o respuesta para el casero que se queda sin percibir el ingreso. Pero hoy también se votan más cosas. Hoy se vota que no se pueda cortar la luz, el agua y la electricidad a gente que no puede pagarla. Porque luego en el siguiente punto se nos hablará de los pensionistas. Y hoy se olvida que muchos de los que sobreviven sin que les corten el agua, la luz y la electricidad son precisamente pensionistas con pensiones muy bajas. Para aquellos que van a votar no a esto, pero sí a lo siguiente. Hoy se vota también que se siga manteniendo el bono social térmico, el eléctrico, para que puedan pagar esas facturas porque tienen sueldos o porque tienen percepciones muy exiguas. Hoy se vota que cuando a alguien se le acaba la prestación por desempleo se pueda acoger a un ingreso mínimo vital con un cierto nivel de dignidad y por eso se vota que se suba a un 11,4 el ingreso mínimo vital. Hoy se vota el abono estatal para el transporte público, ese que utilizan millones de personas que no tienen la suerte de tener un Lamborghini en sus garajes. Hoy se votan las ayudas a los afectados por la DANA y los incendios que tanto dolor han causado a sus señorías durante muchísimos debates. Pues hoy parece que todas esas medidas van a caer, porque el Partido Popular, porque Vox y porque Junts quieren hacerlo caer. Y hay que hablar claro, hoy van a ganar, probablemente vayan a ganar, van a tener una victoria. Ya les anticipo que es una victoria pírrica. Como decía Pirro, es una victoria que se tornará en derrota, porque no van a encontrar siquiera argumentos para defender su posición. Es una victoria que tornará en derrota porque castigar a los débiles no es justicia, es crueldad. Y si en diciembre veníamos aquí con el acuerdo alcanzado con el Gobierno para mantener el escudo social con un cierto halo de esperanza y empujado por decenas de miles de personas y decenas de colectivos que nos pidieron que mantuviéramos el escudo social, hoy podemos decir que esa esperanza y esa certidumbre que queríamos darles a algunos, el Partido Popular, Vox y Junts, van a tornarlo en angustia y en miedo. Y hay responsables, y los vuelvo a señalar, Partido Popular, Vox y Junts. Sinceramente, ojalá lo paguen en las urnas. Porque se pueden decir muchas cosas, y se dirán, y algunas las hemos oído. Y de todas las que hemos oído, por ejemplo, las que tienen que ver con eso que llaman la inquiocupación, que es la morosidad de toda la vida, solo podemos concluir que se vierten, que se opinan desde la ignorancia o desde la mala fe, o desde ambas a la vez. Y me atrevo a decir algo más. Si alguien entra en los marcos de la extrema derecha, con total seguridad le podemos decir que si no es de extrema derecha, por ahí no es. Creemos que más allá de la queja, hoy podemos empezar a construir la malla de protección que debemos construir para la gente que menos recursos tiene. Para hacer verdad eso que en esta Cámara todos los grupos parlamentarios dijeron en más de una ocasión desde el 2020, que no íbamos a dejar a nadie atrás. ¿Qué pasa?
que si tienes pocos recursos no entras ni en la categoría de nadie para quedarte atrás, porque de eso estamos hablando. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa y estamos comprometidos con la búsqueda de alternativas a este revés que hoy vamos a tener en la votación, para que nadie se quede atrás, porque tenemos palabra, pero sobre todo y fundamentalmente porque no nos resignamos a vivir en una sociedad donde la injusticia marca la línea divisoria entre los que pueden acceder a garantizarse algunos derechos y los que se quedan fuera de todos ellos. Porque, señorías, de manera consciente o inconsciente, ustedes, los que van a votar en contra, están profundizando en la idea de Jürgen Habermas del chauvinismo del bienestar, el que marca mecanismos de exclusión porque entienden que la escasez cada vez es mayor para ir alejando a gente de las posibilidades reales de tener una vida digna. Les sonará aquello de sobra gente. No hay recursos para toda esta gente. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y hay algo todavía más insoportable que lo que he señalado, y es que se fomente, se cultive la aporofobia, el odio al pobre, como si fuera un estigma al que algunos o algunas parece que pueden huirle eternamente. Pero no se engañen, la pobreza le puede perseguir a cualquiera y a la pobreza le pueden llevar miles de decisiones. Nadie debiera ser tan insensible como para entender que nuestra acción en política es conseguir dejar las cosas siquiera un poquito mejor de como las encontramos. Porque todo lo contrario a eso, y finalizo, todo lo contrario a hacer lo que podemos para dignificar la vida de la gente es pura y simplemente maldad. Besterik ez, mila esker. Distintos, las tres muy alarmadas. Las tres me contaban que desde la caída del escudo social están recibiendo un alud de peticiones de desahucio. En 15 días les han llegado más peticiones que en todo 2025, en 15 días. También he hablado con abogados, procuradores y me relatan lo siguiente. Había muchísimos lanzamientos de familias que estaban paralizados en los juzgados porque los servicios sociales habían acreditado su vulnerabilidad social gracias al escudo social que este Gobierno tiró para adelante. Y no se les podía echar de sus casas, por lo tanto, sin una alternativa habitacional. Pero los especuladores y, evidentemente, los fondos buitre simplemente se han limitado a sentarse y esperar. A esperar a que sus sicarios políticos hicieran su trabajo. Con el escudo social caído, este freno a la vulnerabilidad ya no existe y están presionando a los juzgados para que se levanten rápidamente. Pero escuchando a los sicarios de la patronal, yo creo que cabe hacerse algunas preguntas. ¿Verdad que sí, señora Madrenas? Algunas nos tenemos que hacer. ¿A quién beneficia la desaparición del escudo social? ¿Quién le aplaude cuando desprotegen a las familias vulnerables? ¿Quién aplaude? Porque hay quien aplaude con las orejas, señorías? Hay quien aplaude. ¿Quién se forra echando a la gente de su casa? Con hijos menores, personas con discapacidad, ancianos, dependientes, poniendo en riesgo a más de 200.000 personas en toda España. 50.000 en Cataluña. 50.000, señorías. Desde luego, voy a empezar por quien no. Desde luego no lo hace el trabajador con capacidad de ahorro. No es él ni ella, no. Tampoco es el pequeño propietario con quien ustedes se están intentando esconder. Tampoco ellos y ellas. Tampoco las personas que complementan sus ingresos con un pequeño suplemento pues, de una vivienda que ya han adquirido pues, con una herencia o con sus ahorros. No es a ti, Eduardo, ni tampoco a ti, María, a que tienes un piso de alquiler a quien va este decreto. No es a ti, para nada. Quien te está echando la gente de su casa son los fondos buitre. A quien están protegiendo ustedes es a los fondos buitre, a nadie más. A los fondos buitre. Y por eso les da vergüenza hoy siquiera pasear por estos paseizos del Congreso de los Diputados. Y no me extraña. Quienes están como suricatas en los juzgados son los fondos buitre y, por cierto, también los grandes bancos. Quienes, por vergüenza torera, de nuevo, venden los paquetes de las hipotecas a los fondos buitre por debajo del precio para que estos les hagan el trabajo sucio. ¿Saben por qué? Pues porque el Santander y el BBVA les da vergüenza el titular de que el BBVA desahucia o que el Santander desahucia. Y por eso se limpian las manos y se la pasan.
Son a estos carroñeros a quienes Junts, el Partido Popular y Vox han abierto la veda para desahuciar familias que llevan ya 2 semanas presionando a los juzgados para que echen a la calle, sin ninguna alternativa habitacional. Son vecinos y vecinas. Los buitres hoy tienen aquí representación política en este hemiciclo, insisto, gracias a Junts per Catalunya, a Vox y al Partido Popular, y obviamente. Y todos estos, y esto quiero que quede bastante claro además, todos estos van a saber recompensarles bien a sus señorías, ¿verdad que sí? Les van a saber recompensar bien, claro que sí. Tumbando el escudo social, ¿quién necesita desocupa, señorías? Teniendo el Partido Popular, a Vox o a Junts per Catalunya, ¿quién se necesita mancharse las manos contratando a esa panda de sicarios violentos y fascistas cuando simplemente pueden comprar sus voluntades a quienes tocando un botón pueden ejecutar todos estos lanzamientos? ¿Quién necesita desocupa teniendo a Junts per Catalunya? ¿Quién? Els hauria de fer vergonya. Jo us vull felicitar a Junts per Catalunya. Porten 15 dies d'èxit, 15 dies en què els fons voltor xapotegen feliços en els jutjats. Ara surtin i expliquin quina diferència hi ha entre el seu projecte de Catalunya Lliure amb el projecte del senyor Albiol. Vull que m'ho expliqui bé, senyora Nogueras. En paraules senzilles, com diria el senyor Figaredo. En paraules senzilles. Quina diferència hi ha entre vostès i el senyor Albiol, que deixa 400 persones al carrer? Quina n'hi ha? Ninguna. Vostès tenen el mateix projecte polític que Vox i el Partit Popular, el mateix i Aliança per Catalunya, el mateix. I per això, els guanyaran a les urnes, l'extrema dreta. Sí, per això. Exactament per això. Vergonya els hauria de fer. Perquè tothom ho pugui entendre, perquè jo crec que és important posar, a vegades les xifres jo crec que ens aturullen i jo crec que és necessari a vegades entendre de què parlem. 50.000 persones és l'equivalent a buidar ciutats senceres com pugui ser Vic, Igualada o Vilafranca del Penedès. Això és el que avui està en joc. Gràcies als sicaris que tenim aquí al Congrés dels Diputats, que es dediquen a fer el joc, no els propietaris, que aquí no enganyen a ningú, als fons voltors, a ningú més. Añado que en este decreto ley también protegía a autónomos, esos de los que tanto se llenan ustedes la boca, esos de los que tanto hablan, los autónomos, a los que dicen proteger, a los que dicen que este gobierno ascaña, ¿no? Pues fíjense, este decreto también reducía las cargas administrativas y fiscales y además se flexibilizaban algunas obligaciones básicas, por decirlo así. También esto hacía este decreto. Hoy van a tumbar la garantía de suministros de agua y energía. Hoy van a tumbar la prohibición de despedir en empresas que reciben ayudas públicas. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué menos que si una empresa se lo lleva fresco desde lo público, al menos lo público pueda decidir que no puede despedir sin explicación alguna? ¿Qué menos? Este decreto, hoy van a tumbar también las exenciones fiscales para los afectados de los incendios y de la DANA. ¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil. Aquí también se tumba hoy la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Es decir, para que todo el mundo me entienda, la liquidez para mantener servicios públicos pese a la prórroga presupuestaria. La actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos, eso también cae hoy. Eso también cae hoy, señorías. Eso también lo tumban ustedes. Qué risa, ¿eh? Qué risa. Jo no me reiria per a nada, senyors de Junts per Catalunya. No assenyalin, no. Mirin-se vostès i expliquin-se per què avui els fa tanta vergonya existir i estar en aquest hemicicle. Home, ja. Un mensaje. Ni la precariedad ni la pobreza son un accidente. Es el proyecto político de Vox, el Partido Popular y Junts per Catalunya. Esto que la gente lo sienta. Señoría, lo sienta debe y lo finalizar, sepa. por favor. Y termino, sí. Se habla muchísimo últimamente de coaliciones electorales y también, pero menos de alianzas sociales. Dijo Aznar no hace mucho, el que pueda hacer, que haga. Y hicieron, señorías. Yo hoy le hablo a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando, a la gente decente, que no entiende cómo es posible que esto hoy pueda caer. Hagamos y hagamos que esta derecha, que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni capacidad para entender en qué país vivimos, se tumbe, caigan y no tengan la capacidad de poder volver a quitarnos lo más esencial. Hoy este decreto caerá, pero mañana sin duda lo volveremos a levantar. Gracias. Vergüenza tendrían que tener.
Difícil sortir després de l'impecable discurs del meu Es difícil salir después del impecable discurso de mi compañero Óscar Matute, que creo que ha sido un manual para desmontar toda esta falacia que, repito, Junts, más la extrema derecha franquista y la derecha franquista traen. Si eso no es ideología, que me lo expliquen. Si no es ideología tumbar el tema de la deslocalización, la misma fotografía, derecha catalana, derecha española, si en eso sí forman un bloque de ideología. Hoy nuestro voto es un sí rotundo a este decreto, y lo digo desde la primera frase para evitar cualquier distorsión, cualquier intento. Quien venga aquí a defender el no, tiene que tener la decencia de decirle a la gente de su país lo que está votando. De momento está votando no a la tramitación, ni siquiera se debate. No se pueden hacer enmiendas, eso es una realidad. Bueno, ya saltan. Sí. Ya saltan. Señores del Partido Popular, tienen No, si señor no es Marí, preocupi, que señor Marí, señor Marí, li donaré un momento, señoría. No se preocupe que les daré argumentos. Un momento, señoría. Señor Marí, tiene usted su turno previsto en esta intervención. Por tanto, tome nota de lo que desee decir y dígalo después, pero no interrumpa al interviniente. Gracias. Continúe. La dreta espanyola és així, l'educació. La derecha española es así, tiene poca educación. ¿Lo ven? Escuchan poco. El que està votant avui Digo lo mismo, lo que votan ahora es más desahucios, más cortes de luz. ¿O es que no hay? Sí que hay más. Y asfixia económica para miles de trabajadores. Hoy no venimos a discutir sobre trámites administrativos, sino si esta Cámara sirve para proteger la vida de la clase trabajadora, si va a servir o no. No discutimos trámites administrativos, como decía antes, sino si están a favor de la gente o de los oligopolios, y les explicaré por qué. Sobran los motivos para votar a favor, pero los resumiré en 3 pilares que son los pilares de la justicia social de nuestra sociedad. Primero, tener la vivienda como derecho y no mercancía. Por supuesto, el gobierno ha fallado en este tema, este gobierno. Pero ahora estamos con medidas paliativas de gente que sufre, y en este momento me preocupa más eso. En este momento, después hablaremos de otras cosas. En 2024 solo había decenas de miles y de engañarles con el voto negativo hasta el Real Decreto Ley. De los Ahora, suban aquí, desahuciados, lo explican tengan un poco de y se empatía mueren con de lo que vergüenza significa de ser votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias. El 75% viene de familias que no pueden pagar el Ahora, suban alquiler. aquí, Esta lo norma es la explican única y se mueren que de ofrece vergüenza seguridad de votar que no y dejar a la gente en la calle. evita Gracias. que hasta 2026 caigan en la pobreza. Hablamos de 350.000 autónomos y 30.000 transportistas que dependen de estas ayudas para evitar la ruina. No les importa tampoco. Tercero, la solidaridad y el futuro de los 206 millones vitales que ha recibido la Generalitat de Cataluña extra. Nos gustaría tener más. Ustedes dicen que no. También dicen que no a las ayudas de la dana. Y que no se lo crea, que se lea el Real Decreto Ley que tenemos. La didáctica de los desahucios frente a la mentira de la desocupación. Y con esto se da aire a las mafias de las desocupaciones. ¿Saben ustedes lo que es un desahucio? Realmente no es un debate jurídico. Es la imagen de una madre sola, o de un jubilado, o de un discapacitado, o de una persona cualquiera, que tiene que recoger sus bolsas de basura, meter las cosas y marcharse de la casa porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca, porque le han ido mal las cosas, porque se ha especulado, etcétera. Eso es un desahucio. Contra eso van a votar que no. ¿Qué empatía? Un desahucio es una criatura que pregunta dónde van a ir a vivir. Eso es un desahucio. Es que no se ha hecho vivienda. No, la pregunta, ¿dónde vamos a vivir? Ustedes hablan de ocupación para justificar, pero este decreto protege al pequeño propietario. La ley es clara. No hay suspensión si es el domicilio habitual, si es una segunda residencia, si hay violencia o si hay
intimidaciones. No hay desahucio posible en ese caso. Además, al pequeño propietario se le compensa. Hay un fondo de compensación. ¿Por qué lo ocultan? Dejen de utilizar el miedo para defender a los fondos buitres, que es el único interés que tienen. Lo que protegemos hoy es que la gente que paga el alquiler con sangre, sudor y lágrimas, cuando le suben al alquiler un 10 o un 20%, y eso es especulación, quizás se explicaría la cosa si echan a la vista a un diario hace unos días. Había partidos que tenían 0% de rentistas en nuestras filas, en nuestro caso. Otros que tenían 0 rentistas en nuestro caso. En otros, 44%. Eso explica mucho. La lucha de clases. La pobreza energética afecta a una de cada 4 personas. Este Real Decreto permite que mantenga su bono social. En Cataluña, en nuestro país, más de 166 personas, 60.000 personas, no podrán mantener este bono energético, porque algunos están recalcando que la ocupación, igual que dicen que los inmigrantes, Cataluña, todos son excusas ideológicas, y ahí lo dejo. Seguimos. También dicen que no, y si no, que se lean el Real Decreto Ley, al 15% del IRPF para la compra de bienes eléctricos. Sí, eso lo admiten, por lo menos, una verdad. Lo que pasa es que lo otro que les digo también es verdad. Hay que llamar las cosas por su nombre. La derecha está dispuesta a sacrificar a 6 millones, aunque sean catalanes y catalanas, por una foto de la miseria, de la vergüenza. Cuando se vota aquí con los franquistas, no sé cómo pueden defender la soberanía de su país. Y eso ocurre a menudo. No hay bloques, pero cuando se trata de defender a las eléctricas sí que hay bloques. Cuando hay que defender a las grandes empresas que puedan deslocalizar sí que hay bloques. Luego estarán las excusas. Bueno, señorías del Gobierno, votaremos sí a favor de la responsabilidad social, pero no es aceptable que 6 años más tarde estemos prorrogando y estemos aquí a merced de estas derechas y de sus posiciones crueles. 6 años después, si seguimos con estos problemas, esta debería ser una medida estructural, un derecho social. Nadie puede pasar miseria energética, y creo que eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque no puede ser que haya gente que esté constantemente esperando a diciembre o enero a ver qué hacen estos o aquellos, a ver si... Dicen, es que se tiene que dividir. ¿Qué tenemos que hacer? 10.000 reales decretos leyes. Bueno, al final termino, o se está con el transportista o con las familias necesitadas o con el derecho a un techo digno, o se está a otra cosa. Nosotros votaremos claramente sí, porque la política solo tendrá sentido si se da escudo a todas las personas que no tienen nada en sus manos. Todo lo demás es electoralismo rastrero y poca empatía con quienes sufren. Y ojalá ustedes no se vean nunca en una situación en la que tengan que coger las bolsas, meter sus cosas y marcharse de casa. Muchas gracias. Señorías, silencio, por favor. Cuando quiera, ministro. Buenos días. Subo a esta tribuna, señorías, para solicitar el voto favorable de la Cámara a la convalidación del Real Decreto Ley 2/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Estamos ante una situación que no debería estar viviendo ni los aquí presentes ni nadie de los ciudadanos que estén fuera de esta Cámara, porque no deberían sufrir hoy los ciudadanos de nuestro país la incertidumbre de saber cuál será el destino de este Real Decreto Ley. Especialmente no deberían tener esta incertidumbre ni tener este sufrimiento aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, a las que creo que nos debemos todos los aquí presentes. No merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana. El Gobierno, desde luego, está en lo importante, que es garantizar que la buena marcha de la economía,
también llegue a la mayoría social, a las clases trabajadoras, a las personas con más dificultades, a la gente vulnerable. Por eso aprobamos este Real Decreto Ley que hoy sometemos a convalidación y pretendemos que esta Cámara lo apoye. Por eso el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley, como aprobó otros que hoy se están sometiendo a convalidación. Me dirijo a todos ustedes para explicarles exactamente los 5 grandes temas, los 5 grandes áreas que tiene este Real Decreto Ley. El primero, el que más debate está generando, en el que me voy a detener con algo más de detalle, que es en materia de vivienda. Segundo bloque, medidas en materia energética. Tercero, en materia de empleo. Cuarto, medidas de carácter tributario. Y quinto, financiación territorial a comunidades autónomas y entidades locales. Primero de los bloques, medidas en materia de vivienda. El Real Decreto Ley recoge la prórroga hasta 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y lo hace para 2 supuestos: por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador, y por finalización del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que el arrendador sea propietario de al menos 3 viviendas. Segundo supuesto, otros adicionales en los que el arrendador es una persona jurídica o un gran tenedor. Para compensar a los arrendadores afectados por la paralización de estos desahucios, se aprueban también modificaciones legislativas que permiten que las comunidades autónomas puedan indemnizarlos usando los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Las comunidades autónomas pueden establecer políticas públicas para proteger a esos arrendadores con cargo a presupuesto del Gobierno de España, del Estado. Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados, con un objetivo claro: que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo haga a precios asequibles. Y un objetivo humanitario: que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler. Señorías, que nadie se quede en la calle. Este debería ser un objetivo, una finalidad de todos los que estamos hoy en esta Cámara. Y comprobaremos con el voto quién le importa la gente y quién no le importa lo más mínimo. En esa línea, quiero también recordar que el Gobierno reforzó con más de 300 millones de euros la línea pública de avales destinada a cubrir posibles impagos de alquiler, medida que protege a propietarios siempre que alquilen a precios asequibles o a jóvenes menores de 35 años. Por tanto, en este Real Decreto Ley ampliamos hasta el 31 de diciembre del 26 el plazo previsto por la ley del derecho a la vivienda para someter a conciliación o a intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Como, adelantándome al debate que vamos a tener en unos minutos, como estoy convencido que los argumentos que se van a esgrimir en esta tribuna son los mismos que ya estamos escuchando fuera de esta tribuna, quiero hablar de la excusa absolutamente falsaria que se está utilizando para justificar dejar a la gente en la calle votando que no a este Real Decreto Ley, que son los famosos ocupas. Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que cuando suban a esta tribuna se avergüencen de mentir a la ciudadanía y de engañarles con el voto negativo a este Real Decreto Ley. Miren ustedes, este es el Real Decreto Ley 1/2025. Este Real Decreto Ley obtuvo en esta Cámara 315 votos favorables. 315. Este Real Decreto, el 1/25, que se convalidó el año pasado, tiene un artículo que es el artículo 72, donde habla de las medidas en materia de vivienda. Artículo 72 del Decreto Ley 1/25, que tuvo 315 votos favorables en esta Cámara. Este es el Real Decreto Ley 2/2026 que estamos sometiendo a convalidación hoy. El artículo 1, el 1, no hay que leer el 2, el 1 es idéntico al artículo 72 del Real Decreto Ley del año 2025 que fue convalidado por esta Cámara. Idéntico. Cambia la fecha, una habla del 31 de diciembre del 25
y otro habla de 31 de diciembre del 26. Y tiene otra línea que es diferente, precisamente para que los muy pequeños propietarios no se vean afectados por este régimen. Por tanto, el decreto ley del 25 fue votado a favor con un texto idéntico al que hoy estamos sometiendo a convalidación. Y por tanto, señorías, les tengo que decir que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, con los ocupas que ni están, ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad. Segundo bloque del decreto ley en materia energética. La prórroga del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre del 26. Este bono supone un descuento del 42% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Se prorroga hasta esa misma fecha la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica en personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, votar no a este decreto ley es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno. Eso es lo que van a hacer los que hoy voten que no a este decreto ley, que quede muy claro. Tercer bloque de medidas en materia de empleo. Prorrogamos medidas de acompañamiento en materia de protección social para evitar despidos y destrucción de empleo. Este decreto ley prevé que las empresas beneficiarias de ayudas directas previstas en esta norma no puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. Las empresas que se acojan a reducciones de jornada o suspensiones de contrato vinculadas al impacto de la guerra en Ucrania y que se beneficien de apoyo público tampoco podrán utilizar estas causas para despedir trabajadores, porque las ayudas públicas están para proteger el empleo y no para ampliar y facilitar los despidos. Cuarto bloque de este Real Decreto Ley, las medidas que tienen que ver con la tributación y con el IRPF y otros impuestos. Este decreto ley incluye un paquete de medidas fiscales de estímulo de la economía española, de fomento a la descarbonización y de apoyo a colectivos vulnerables. Medidas basadas en la política de prosperidad compartida del Gobierno que busca garantizar que el crecimiento económico, que ese crecimiento sea medioambientalmente sostenible. Optamos por mantener un marco tributario simplificado para pequeños autónomos, de cara a facilitarles la liquidación de ciertos impuestos. Y prorrogamos incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías verdes. En el ámbito del IRPF se incentiva la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ampliando el ámbito temporal de aplicación de las distintas deducciones previstas en esta ley. Y, por último, se incluyen medidas financieras y fiscales en relación con los afectados por la DANA, que se concretan en, fundamentalmente, extensión de ayudas directas a afectados de la DANA y exenciones de IRPF y también en el impuesto de sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat. Es decir, votar que no a este decreto es perjudicar a los afectados por la DANA. Votar que no a este decreto es afectar y perjudicar a los afectados por la DANA, señorías de la derecha y de la ultraderecha. Quinto bloque de medidas tienen que ver con la financiación territorial. Actualizamos las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales para actualizar sus ingresos. Facilitamos que las autonomías tengan más recursos para financiar servicios públicos, para financiar el estado del bienestar. En concreto, 3.000 millones de euros. Y resulta muy curioso que la derecha, que gobierna en muchas comunidades autónomas, vaya a perjudicar a los ciudadanos a los que gobierna votando que no a este decreto y, por tanto, impidiendo que sufran las consecuencias, que tengan las consecuencias de recibir 3.000 millones de euros menos, perjudicando a aquella gente que está gobernada en comunidades autónomas por el Partido Popular. También
Hay un régimen excepcional en este decreto ley sobre el endeudamiento de la Comunidad Valenciana, porque este decreto ley contiene una previsión para autorizar que la Comunidad Valenciana formalice nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para cubrir necesidades de financiación con los gastos extraordinarios generados por la DANA. También perjudican nuevamente a los afectados por la DANA y a la Comunidad Valenciana si este decreto ley no es aprobado finalmente. Y por último, con entidades locales, también hay una entrega a cuenta de 3.800 millones de euros para que los ayuntamientos, las diputaciones puedan destinarlos a políticas públicas. Por ello, señorías, concluyo ya. El Real Decreto Ley 1/2025 tuvo 315 votos a favor. Lo votó toda la Cámara, excepto, para sorpresa de nadie, Vox y la ultraderecha. El resto de la Cámara votó a favor de este Real Decreto Ley, el 1/25. Con idéntico texto, hoy traemos a convalidación el Decreto Ley 1/26. ¿Hay algún cambio en la redacción de un artículo a otro? No. Lo que hay es una excusa barata y falsa sobre eventuales beneficios que no existen para ocupas en el Decreto Ley. Como no existen, como son falsos, por eso, ustedes que lo saben, votaron a favor en 2025 y, sin embargo, anuncian que van a votar que no, que van a votar en contra en 2026. Ahora, suban aquí, lo explican y se mueren de vergüenza de votar que no y dejar a la gente en la calle. Gracias.